Durante moitos anos, a emigración formou parte da nosa historia. Homes e mulleres marcharon da súa terra cunha maleta pequena, pero cunha carga enorme de lembranzas, medo e esperanza. Este documental recolle as voces de quen viviu esa experiencia, vivida ou herdada, para construir unha memoria compartida. La primera persona más cercana que emigró fue mi papá. Después nos fuimos mi madre y yo. Na miña familia houve moita xente que emigrou hacia moitos países, familias enteiras, tíos, primos, con os fillos, abuelos. Yo vengo de ahí, de Serponzón. Mi abuela fue Josefina Roque Castro, hija de Francisco Castro y Peregrina Castro Gando, nieta de Baltasar de Castro, quien la crió con infinito amor al morir su madre al nacer ella. Pero la vida cambió, su infancia cambió, al morir también su abuelo, y se crió en soledad y trabajos duros, por lo que a los 18 años tomó la decisión de emigrar. Mis abuelos y tíos vivían en Serponzón y allí nació mi padre. Él vino a la Argentina a los 5 años, en 1920, con mi abuela, esclavitud rival. Era el menor de 9 hermanos, de los cuales uno, el mayor, se radicó en la Patagonia y los otros quedaron en Buenos Aires. ¿Quién de tu familia fue quien emigró? Miña nai, meu irmán e máis eu. Quien emigró a Argentina fueron mis 2 abuelos, mi abuelo Benjamín Ruibal Ramos, oriundo de Serponzón, y mi abuela Carmen Fonte Cobatilde, oriunda de Leres. Mi padre emigró primero, después fue mi madre y después mi abuelo. Mi papá fue primeramente hacia Brasil y como el clima de Brasil no le gustó, no era el que más le favorecía, siguió viaje hacia Argentina, hacia Buenos Aires. Y después nos instalamos en una ciudad relativamente cercana, que se llama Mar del Plata, donde tiene un clima muy parecido aquí al clima de Galicia, un clima muy cercano a los cambios producidos por el mar, y nos instalamos ahí, en la ciudad de Mar del Plata, que era lo que más, es el clima donde el verano es templado y el invierno es un poquito duro, muy parecido aquí, y ahí nos instalamos. A maioría foron para Argentina, outros para Brasil, outros a Francia, a donde cheguei eu. Aferrada al amor de su abuelo y un viejo baúl de madera con algunas pertenencias, partió hacia una tierra lejana y desconocida, la Argentina, donde fue invitada por su tía, quien la acogió con mucho amor. Era o neno máis feliz deste mundo, tiña máis do que nunca soñei, e quen tiña o carón de aquel lume acaricia meus doces sabores. Foi entón cando unha palabra a que nunca escoitei pronunciar, 4 vaguas mataron o lume e a lareira comezou a resfriar. Cando a lúa escondeuse na néboa, meus avós romperon a chorar. Escoitei a palabra emigrar, sin saber o que ia significar. Non quero marchar de aquí, de aquí. No había neno máis feliz deste mundo, tiña máxia no meu corazón. Foi entón cando unha palabra a que nunca debín escutar.
el amor de la gente, que eso es muy importante. Cuando te vas de tu hogar, tienes que irte con el corazón lleno de sentimientos así y sabiendo que eres importante para los que se quedan. Y eso pues hace que te reconozcas a ti mismo, yo creo, como una persona pues valiente, como una persona también con una especie de carga. O sea, que tienes que lograr lo que te has propuesto para que los demás estén también orgullosos. Cuando digo a los demás, pues los padres generalmente estén orgullosos de ti. Y entonces pues eso hace que te tienes que esforzar mucho generalmente para conseguir pues todo lo que te habías propuesto. El pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Todo el mundo cuando se reunía hablaba de Carlos Gardel y hablaban de una serie de cosas que era como un imán que atraía muchísimo. Entonces, después que un pariente fue, que el otro pariente fue, que el otro pariente fue, y bueno, dijeron, bueno, la situación acá todavía no, en esa década, la década del 50, no se desarrollaba del todo, entonces empujaron a tomar el envión para irse. En realidad fue por buscar un futuro mejor. Allá ellos pretendían una mejor situación económica, que no la tenían, y bueno, vinieron aquí a Argentina a buscarla. Marchamos a Uruguai, Montevideo, e a chegada foi boa porque ali estaban xa os caseiros do cura, hasta ese momento, de Cerponzóns. Eso nos ayudaron moito e nos estaban esperando. Mi padre se foi a Rio de Janeiro, em Brasil. Quedou em Rio um par de anos e mi padre era albañil. Y ali tenía un cliente que le pidió que fuera a Minas Gerais, el otro estado del Brasil, a construir una casa. Y mi padre se fue, él nunca salió de allí. Y yo años después, cuando vine a la primera vez a Galicia, comprendí por qué se quedó allí, porque donde vivo es muy parecido a Galicia. Hay montes, agua, no hace mucho calor, es un clima más de montaña, de monte, entonces, y se quedó allí toda la vida, murió allí. Y también a mi padre le gustaba mucho la provincia de Córdoba, que tenía un paisaje de sierras muy parecido a Pontevedra. Meus pais querían facer casa nova, como a todo o mundo. Por iso, para iso facían falta cartos como que nunca sobran, claro. Así que me repetían regularmente, por mi mejoría mi casa dejaría. Por mi mejoría mi casa dejaría. Tens que buscar a ganar máis. E así cambia unha vida. Bueno, en realidad el viaje fue bastante largo, lo hicieron en barco, obviamente no era ni de primera clase, vinieron como pudieron. El viaje era bastante duro, como sabemos, y como nos ha tocado también conocer a través de distintas investigaciones que pudimos ir haciendo. Vinieron acá a Buenos Aires, en primer momento tenían contactos, gente que paisanos de allá de Galicia, que pudieron darles hospedaje y tratar de darles también algún oficio y algún tipo de actividad como para que pudieran desenvolverse. Llegamos a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. Yo no conocía a mi padre, entonces fue todo un suceso que mi madre me dejara en brazos de mi padre mientras ella iba a solucionar los problemas de pasaporte y documentos a la bajada del barco. La llegada fue para un rapaz, bueno, no sé, se mezclan una serie de emociones. Yo estaba muy tranquilo en brazos de mis padres, y de mi padre en este caso, y después
Bueno, estuvimos con que ya había algún familiar en la ciudad de Buenos Aires, entonces no fuimos a un hotel famoso que había, un lugar en la ciudad de Buenos Aires donde muchísimos emigrantes iban a ese hotel y tenían un hospedaje, tenían comida y después eran más o menos, si no había parientes, eran más o menos repartidos por diferentes regiones de la Argentina. Nosotros eso no nos pasó. Nosotros ya teníamos familiares ahí, es decir, que sabíamos a dónde nos dirigíamos, que en este caso, después de pasar unos días en la ciudad de Buenos Aires, ya nos dirigimos a la ciudad de Mar del Plata. No verán de 1970 vinieron de vacaciones a Pontevedra la familia de Francia, que vivían no norte. Por eso falaron que aquí nesta zona que había traballo, que buscaban xente para traballar e que non topaban bastante. Así que eu xa me apuntei. Desde aquela xa me apuntei. E foi así como empezou todo. Alá fun coa maleta de cartón a verdadeira e con todo o que tiña dentro. Cheguei dúas bolsas colgadas ao pescozo, a maleta na man, e cheguei á estación de París a Austerlitz, despois de un día e unha noite de camiño. Y su llegada a Francia me parece que fue un poco épica porque hubo un lío con la estación, que no llegó, no se encontró con sus tíos que le venían a buscar porque se tuvo que retrasar porque, bueno, por varias razones, ¿no? Entonces se tuvo que arreglar para llegar hasta el norte por sí solo con 17 años sin que nadie le ayudase, porque no encontraba con quién hablar en español y tal. Colleron un tren daquela, non había móviles para advertir, para chamar, e así que a familia colleu un tren para vir hasta a min a buscarme a París, pero claro, chegaba máis tarde, eu xa levaba ali, cheguei ás 10 da noite, e ás 12 ainda estaba dentro para fora, de fora para dentro, chovía chaparróns, claro, era de noite, un ambiente extraño, nunha estación así, eu sin saber falar unha palabra de francés, claro, e anduve preguntando para aquí e para lá, a ver quen me podía axudar, nadie me entendía, todo o mundo me deixaba plantar. E depois supe que me crucei cos tíos a salida da estación. Eu sabía que eles entraban, e non dormimos, non? Yo creo que cualquier niño, entre comillas, niño de 17 años, hubiera podido renunciar y se hubiera vuelto a casa ya, en plan, yo ahí estoy solo, no me ayuda nadie, pues me vuelvo a casa. Pues él no, él pensó, pues ahora estoy aquí y me las voy a arreglar. Y entonces encontró una forma pues, de llegar al norte, al destino donde tenía que ir. Así que a un momento dado, xa me cansei de esperar, dixen, bueno, pues vou coller un taxi. Ao chegar ao taxi, veu o fulano, o primeiro da fila, colleu as maletas, meteu no maletero, dei eu o papel para a dirección a donde iba, que tiña marcado nun papel. E aí, pois, o fulano baixou do coche, abriu o maletero, baixou as maletas, puxou na acera e plantou ali. Dixo, pero que será iso? Pero bueno, logo, claro, non quixo, non? Era demasiado lexos para ele, parece ser. Así que, ao mesmo lado, ali falaban en castelán. E falaban en castelán, eu xa, formidable, non? E os dous taxistas españoles que daquela estaban en París estaban ali un ao lado do outro. E o fulano dixome que iso é a 200 km, por iso é lexo. Dixo, mira, eu xa estou cansado, levo un día, unha noite, estou cansado do camiño, levo este ala. O home dixo, pero mira que vai costar cara e tal, e eu igual, leve, xa veremos. O fulano, ao final, que si que non acabou por collerme o coche e levarme, non? Y al final pues llegué así fue como llegué allí o no. Entonces llegó sin hablar francés, sin tener ni idea de francés, y menos mal que allí donde llegó pues había una comunidad española bastante importante, lo que le permitió realmente no sentirse tan sola y poder comunicarse con la gente, por lo menos con la gente de origen española, y había mucha
ayuda entre ellos, se veían mucho, se apoyaban, porque cuando estás fuera de tu tierra, supongo que necesitas estar realmente con gente pues de tu tierra, por lo menos, o por lo menos que hable español, ¿no? Mi padre tenía recuerdos de su infancia, como las gallinas le robaban y picoteaban las uvas que caían de la parra, y sus juegos en la naturaleza, que eran sus juguetes por entonces. La nostalgia siguió presente en Buenos Aires, pues no había espectáculo español que no fuésemos a ver, Ángel Pericet, Antonio Gades, las zarzuelas del Teatro Avenida. El recuerdo de todos, especialmente lo que mi mamá contaba, porque yo no conocí físicamente a mi abuelo, era su relato sobre lo que es el monte de Serponzons, ese trigal que él decía que el cabello de mi madre se parecía muchísimo y que lo hacía recordar. Siempre aludía a distintas regiones y zonas de la parroquia que él había vivido, o sea que creo que su morriña estaba muy por el pueblo y por la parroquia. Bueno, recordos un todo, a familia, claro, os amigos, as festas de Pontevedra, as parroquias alrededor, e as praias, a Marín de preferencia, porque había outro rebus, pasear, sentarse nun banco a charlar con amigos, con as pandillas, bueno, unha certa tranquilidade e calma da que un se dá conta cando xa non o ten. Siempre mantuve viva en mí la imagen que ella me describía, el muiño, el río, las labores del campo y el olor de la lareira que nunca olvidó. Como riña, a casa, os rededores da casa, e os camiños que percorríamos co meu irmán, pensando sempre como volver algún día. Bueno, todo le recordaba y no perdió ocasiones de transmitirle la vivencia de lo que él veía por la ventana a mi madre y mi madre de transmitirla a pesar de que también tuvo ciertas resistencias a su propia herencia. Sin embargo, logró transmitirnos el amor que él sentía por Galicia, por ese lugar que obviamente siempre quiso volver y que no pudo, ¿no? Que creo que eso le provocó un gran dolor y una gran tristeza. Sí, se echaba de menos un montón de cosas de aquí, porque todos también, ellos se habían ido con una cierta edad. Entonces, claro, habían tenido vivencias profundas y que se echaba de menos. Entonces, cuando nos reuníamos, yo veía que, primero que trataban de falar o galego todos, es decir, ahí había que recordar. Y recordar significaba empezar a hablar de Serponzons y empezar a hablar de que te acuerdas de aquella que vivía allá. No, pero sí, con aquellos apodos que le poníamos, porque nadie tenía apellido, sino que eran apodos, y no, que una vivía allá y la otra que se había casado con aquel y que tú no te acuerdas. Entonces era todo un recorrido que se trataba de poner al día cada vez que nos reuníamos. Comidas con amigos, porque ali en Montevideo había moitos gallegos e hacíamos reuniones e entonces pois os contos, os cantos, os bailes, todo eso. Una cosa es la comida. En mi casa comíase mucho el cocido gallego, allí como podía hacer, y el pescado. Y la zona donde vivo no está en la costa, entonces el pescado es algo más raro, que la gente que vive allí no come mucho, y en casa se comía muchísimo, hasta el pulpo. Y así, la comida, la tortilla hacemos hasta hoy, yo la hago en mi casa, pero algo se perdió. Es decir, nosotros allí, para preparar el puchero gallego, es decir, menos mal que en la ciudad de Mar del Plata había una casa, un negocio que se llamaba El Jamón, donde miña nai, ya una semana antes, iba a comprar
y juntaba en unos barriles donde estaba ciertas partes del cerdo salado para ir escogiendo las piezas para ir a hacer el famoso puchero. Mi padre consigo había traído muchos recuerdos de su tierra, de Cerponzones. Había traído sobre todo consigo los recuerdos felices, porque en aquel entonces también la vida allí por la zona pues era bastante dura y tenía sus cosas fáciles y bonitas y sus cosas más difíciles. Despois, cada vez que volvía a Cerponzón ao Castrado, sempre me preocupei de volver con discos, con libros, con tudo que me podía recordar a xuventude daquela, lá, claro. Despois, un pouco máis tarde, xa tamén a miña muller foi ao ir alá, foi aprendendo a facer a comida galega, e tamén xa me facía na casa pouco a pouco, e sempre agarrei o contacto por eso, non? De niña, yo concurría con mis padres y mi abuela a los picnics organizados por el Centro Gallego. Íbamos a los teatros a ver a los gaiteros y a los bailes de carnaval, donde ella me alzaba en brazos y bailábamos paso doble. Escuchábamos a Joselito, me enseñó a bailar la jota y me regaló castañuelas que todavía conservo. Meu pai, es decir, a su manera, porque papá era muy callado, puso una radio, trajo una radio de aquellas de antes, que eran esas radios que iban a lámparas, se encendían unas lámparas y poco a poco se calentaban, entonces la radio empezaba a funcionar. Y todos los domingos, a las 9 da mañá, nos conectábamos con Radio Carve de Montevideo para escuchar Sempre en Galicia. Bos días, galegos. Aquí, Sempre en Galicia. Audición radial, que todos los domingos, a las 9 da mañá, es transmitida por la onda amiga de SX16, Radio Carve de Montevideo. Bueno, así empezaba, y yo me levantaba y casi siempre lo escuchaba. Esa fue una costumbre que, no sé por qué, me persiguió. Cuando marchas a un sitio que no es donde está tu cultura, tu idioma, tu gente, a mí me parece algo muy duro, ¿no? Porque es como si no sé cómo decir, es como si hubiese un hueco en ti, porque eso me imagino. Y mis padres trabajaron muchísimo. Yo no me acuerdo de mis padres tener vacaciones un día en su vida. Siempre mantuvieron el cariño, la unión con Galicia. ¿Por qué? Porque festejábamos el Día de Santiago en julio, el 25 de julio, nos reuníamos en el Centro Gallego, íbamos al Centro Pontevedrés y bueno, ahí, es decir, la conjunción siempre se mantuvo. Iso, claro, xa che cambia o carácter, máis ou menos tes que adaptar de certa maneira, tes que aprender a aguantar, porque claro, as costumbres non son as mismas, a maneira de vivir non é a mesma, claro, hai xente que te quere ben, hai na que te quere menos ben, que tamén hai, e tes que ir adaptándose e comprender esa mentalidade. Fai falta eso. Se recordaban todos os días a xente de ali, porque había moitos galegos, como dicen. Entonces, te decían galego para aquí, galego para ali, así que era moi difícil deixar de ser galego. Sí, porque os pequenos estaban ao rededor, e estaban sempre mezclados con galegos. Entonces, por forza tiñan que aprender.
Tamén había moitos centros culturais e eles iban tamén ali e pois era moi difícil deixar de bueno, para os nenos non chegar a ser casi gallegos tamén allí. Los recuerdos que llevábamos, yo particularmente, si yo falaba nada más que o galego. Entonces, partiendo de esa base, yo llegué a un lugar donde lo único que sabía falar, porque era lo que falábamos en casa, era o galego. Entonces, cuando estábamos en el barrio, me juntaba con otros rapaces y yo falaba o galego. Entonces era una cosa un poco extraña, unos se reían, yo también me reía, porque bueno, era rapaz y había que jugar. Pero, es decir, yo no había vivido el castellano. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en casa falábamos o galego. Bueno, daquela era un cambio radical, non? A comida que era completamente distinta, con outras ingredientes de legumbres ou tal, que eu hasta nin conocía algúns, unha certa amorriña que che queda pegada, que esa non se quita do corpo, ou fai falta moito tempo, e aínda así, creo que é para a vida. Fixeronme falta 2 anos para poder ir acostumbrándome e adaptándome aquí, non? Durante os anos estuve máis de unha vez coa maleta na man para volver. Creo que a imigración está en la sangre de mi familia, porque tengo 2 hijos ya mayores, un ingeniero, otro una administradora, y se marcharon mi hijo a Austria y mi hija a Países Bajos. A mí me parecen más europeos que brasileños. Con respecto a entender qué representábamos nosotros en el lugar que habíamos llegado, sí que nos individualizaban. Y nosotros sabíamos, en general, la mayoría de los, en este caso estoy hablando de los gallegos, sabíamos lo que representábamos. Éramos una fuerza de trabajo, en general, la mayoría, si bien había gente de otros niveles, pero nosotros, por lo menos, lo que familiarmente se puede hablar, éramos una fuerza de trabajo, una inmigración, que teníamos que compatibilizar el trabajo y el comportarnos de acuerdo a saber que estábamos en otro país. Que aunque habláramos el mismo idioma, aunque nos querían muchísimo, porque el gallego se había hecho una fama de muy trabajador y muy honrado, al mismo tiempo debíamos respetar las leyes y las costumbres de ese país y, en lo posible, también compartirlas, adentrarnos también en las cosas que al mismo tiempo habían sido llevadas también por nuestros antepasados, en este caso, a la Argentina. Entonces, por eso mismo también quedó para todo el emigrante español, en Argentina se le considera gallego. ¿Por qué? Porque dejamos una estampa, dejamos una forma de ver, de ser, la importancia de lo que era la palabra, la honradez, el trabajador, y una serie de cosas que sí que nos acompañaron siempre, siempre, siempre. Sí, bueno, eu sempre intentei que meus fillos aprenderan o castelán e o galego, pero máis ou menos, claro, cando son pequenos, como era eu solo a falar o galego e o castelán na casa, era como se lle falara a parede, non? Porque non me facían caso tampouco. Pero, bueno, despois, pouco a pouco, como tamén nos escolleron eles, aprenderon na escola, e de ir alá todos os anos ou en canto podíamos, tamén cos primos, coa familia, e foron aprendendo, e moi ben, ademais. O sea que agora xa saben máis que a min do dalá, non? Porque nosotros llegamos a la Argentina en el año 50, y en el año, alrededor de la década del 50, la Argentina sí que estaba económicamente por delante de España, y mucho más por delante de Galicia. La verdad es esa, llegar a ese capital, a esa ciudad enorme, con esas luces, que había vida nocturna, había vida, teatros, cines, cultura y una serie de cosas. Entonces nosotros era como que nos achicábamos nosotros un poco el galeguismo, pero
sin perderlo nunca, porque en casa sí que tratábamos de transmitir nuestra esencia. No es solamente ser Ponzons, es Galicia. Hay algo aquí que no sé decir qué es. La primera vez que vine, caminaba por las calles y yo conocía los olores, yo conocía, no sé, es como que estuviera aquí otra vez. Es algo mágico, ¿no? Eso no sé explicar. Al viajar a Serponzón no fue un viaje más. Al llegar recuperé mi alma gallega y todo aquello que el tiempo y la distancia trató de separar volvió a estar en mí por ello. Volvimos a Barcelona, estuvimos despois de 40 anos e desde Barcelona viñemos a hacer Ponzóns moitas veces. Miña nai e meu irmán xa non están, pero si estuvieran diríes, vamos a San Vicente. Yo creo que también trabajaba todo el año pensando en agosto, porque en agosto íbamos siempre, todos los años, o casi, pues a Pontevedra, y nos volvíamos a casa de los abuelos, y entonces nosotros siempre estuvimos con los primos, siempre nos llevamos muy bien. Toda a vida leva un pensando en volver, claro. E toda a vida ten esa intención na cabeza de querer volver ao país. Y con también los hijos de los vecinos, por ejemplo, jugábamos siempre, que de hecho sigue siendo mi mejor amiga. Y después volver, por eso, volver después está también signado por la parte económica. El orgullo que tenían nuestros padres, nuestros antepasados, para venir, también es importante a tener en cuenta de que a algunos les fue bien y dijeron, bueno, podemos volver y volver con cierta holgura, digamos, aquí de nuevo a nuestra tierra, porque nosotros somos los americanos, los que fuimos allí. Y entonces, bueno, había algunos que no les había ido tan bien. Entonces, ¿cómo volvían? A dar lástima no iban a volver. Y yo conocí muchos que ya no volvieron. Esa es la realidad. Tengo la sensación de que nunca estoy separada de mis primos. Necesito, de hecho, tener esta seguridad de que estoy aquí, pero también estoy allí, un poco cerca de ellos. Y yo creo que pues ellos también piensan lo mismo. Pues sí, mis hijos no solo sienten la unión, que además les metille tanto su bicho na cabeza que agora xa eles mesmos non poden pasar de ir alante a casa. Regularmente, que se o rapaz ou a rapaza van todos os anos, ou en canto poden tamén, e levan os fillos deles alá. Porque lles peguei o bicho ese e que xa son máis galegos que eu, non? Ese sentimiento es el que me condujo hasta aquí de vuelta. Es decir, es así. Es decir, poco a poco me fui acercando hasta estar a donde estoy, a mi Galicia, a mi terruño, y bueno, eso es lo que puedo decir. Hay algo en Galicia que me llena, no sé explicar qué es. La gente, la manera aquí como me tratan, y es algo mágico. Ya no sé cuántas fotos tengo de este balcón de la casa de mi tía, porque me encanta el paisaje. Y esa casa donde estoy era la casa de mi abuela. Entonces, hay aquí la energía de las mujeres que estaban detrás de mí, ¿no? Y es como que yo pudiera tener un poco de esa fuerza y esa energía. Bueno, Serponzón es para mí ese pedazo de Galicia donde nací, donde están mis raíces,
que he vuelto, Dios me ha dado la oportunidad de poder volver a vivirlo, a buscar más raíces todavía, a buscar, a interesarme casi metro cuadrado por metro cuadrado, donde estuvieron mis padres recorriendo este Serponzón. Un profundo amor hacia Galicia, tanto es así que necesité ir, necesité conocer, necesité conectarme con esa tierra y fue una enorme emoción cuando pisé por primera vez la tierra gallega, ¿no? Lo único que hacía era llorar. Fue muy emotivo. Pero un día la vida me dio una oportunidad y estuve ahí. Recorrí sus caminos, conocí a sus vecinos y me arrodillé en su iglesia. Sí, porque yo soy parte de Serponzón. Mi ADN es de ahí. Me lo compartieron mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Serponzóns para mí foi a miña niñez, a miña crianza, hasta os 12 anos, e o lugar para min o máis bonito do mundo. Serponzóns é unha palabra que te conecta co pasado e que estimula a memoria. É unha palabra máxica porque só con pronunciala xa estás alá. Siento muy ligada a Serponzóns de una forma intelectual y profundamente emocional. Ser de Serponzón, para mí, siempre fue un orgullo. Yo crecí. No tenía abuela, no tenía tíos, no tenía primos. Entonces, los abuelos de mis amigas eran mis abuelos. Los tíos de mis amigas eran mis tíos. Y es como si yo no tuviera raíz. Y a los 33 años, que fue la primera vez que vine a Galicia y conocí toda mi gente, me quedé con raíz. Serponzóns significa amor, conexión, paz. No puedo olvidarme cuando estoy en los momentos de locura, olvidarme del sonido del agua del río Roms. La paz que yo vivo llegando a Serponzóns no lo encuentro en ningún otro lugar del planeta. Estoy orgulloso de haber nacido aquí y a su vez de que mis padres me hayan llevado con ese bajarse, con esa maleta a Buenos Aires, llevando la cultura, la poca o mucha cultura que tenían tanto uno como el otro. Solo puedo agradecer a mis padres por todo lo que hicieron, ¿no? Por todo lo que trabajaron y vivieron y me da pena que no pudieron volver más. A mí, eu recordo que vai sempre en mí. Xa non hai lume na nosa lareira e o sabor están a descansar. Parar de llorar.